Esta tutorial va a versar sobre Marx y la crisis actual. Marx, del que en el 2013 se cumplen 130 años de su muerte. La actual crisis empieza en el 2010 con el estallido de la burbuja inmobiliaria, financiera, y la estamos padeciendo hoy. Pero veamos qué relación tiene Marx con esta crisis actual. Y para ver tal relación vamos a leer un texto de 1867 que pertenece a su gran obra El Capital, para ver el porqué de esta relación. Dice Marx en esta obra: los dueños del capital estimularán a la clase trabajadora para que compre más y más bienes de consumo, viviendas, tecnología, haciéndolos deber cada vez más, hasta que la deuda se vuelva insoportable. La renuncia al pago de la deuda llevará a los bancos a la bancarrota, por lo que tendrán que ser nacionalizados y el Estado dirigir la economía. Esto lo decía Marx en 1867, como hemos dicho. Vemos hasta qué punto el sistema de Marx es tan potente que es capaz de predecir las condiciones económicas futuras. Es por eso que lo traemos hoy aquí. Y vamos a exponerlo en sus conceptos básicos, pero sobre todo vamos a relacionarlo con el texto que acabamos de leer. La filosofía de Marx y la crisis actual. La filosofía de Marx ya es una novedad en cuanto al entendimiento del hombre. Las antiguas filosofías lo habían entendido al hombre, a la especie humana, como un ser dotado de alma, o de autoconciencia, o como un ser natural. Marx lo va a entender, cambiándole la plana a toda la historia, como un ser que trabaja. El hombre es trabajo. El trabajo es la transformación de la naturaleza para cubrir las necesidades humanas, y eso va a definir al hombre. Dice Marx muy hermosamente que un individuo es lo que trabaja y cómo lo trabaja. Ahora bien, no hay trabajo sin una característica que Marx describe. Es decir, no se da una producción, no se da un trabajo sin división de trabajo. El trabajo tiene que organizarse y se organiza dividiendo las funciones que cada cual ocupa en la cadena de producción. De esta manera, si acudimos a la historia, vemos que el trabajo se ha organizado mediante la relación esclavo, que trabaja, o amo, en la antigüedad. O en el feudalismo, el trabajo se organizaba trabajando los campesinos y los amos de la tierra extrayéndole a ese campesino una décima parte de lo que producía, el diezmo. Ya en el mundo moderno tenemos que el trabajo se organiza con un proletariado y un capitalista. Bien, este trabajo, el hecho de que el trabajo requiera necesariamente de una división, ya supone, de acuerdo con Marx, una fractura social, una brecha en el seno de la sociedad, porque el trabajo necesariamente requiere de esta organización, de esta división de la sociedad en clases, en las clases productivas y en las clases propietarias, o aquellas que organizan el trabajo. La sociedad de esta manera ya no es concebida como algo armónico y unitario, sino enfrentada en el seno, en su seno social. Hay una característica que Marx ve en el sistema capitalista, en donde va a centrar la mayor parte de su análisis. Y es que el sistema capitalista es aquel régimen de producción económica que más riqueza es capaz de generar. En la antigüedad, el esclavo está muy poco comprometido con su producción y hay que atizarle con un látigo y el amo le tiene que mantener. En la Edad Media, el señor feudal, como hemos dicho, extrae de la producción del campesino una décima parte. El propio señor feudal no controla más, no va más allá de eso. Pero en el capitalismo ocurre que en función de un libre acuerdo entre
el trabajador y el capitalista, lo que es el contrato, se produce, se adquiere algo que le va a dar al capitalista una gran ganancia. Y esto es uno de los conceptos más difíciles que tiene Marx, que vamos a intentar resumir. Es el concepto de la plusvalía. El trabajador trabaja, el empresario da un sueldo a cambio de ese trabajo del trabajador. ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Cuánto vale el trabajo? Es aquello que el salario pretende cubrir. El salario es la posibilidad, el pago al trabajador para que este trabajador siga reproduciendo y trabajando en buenas condiciones de vida. Pero ocurre que el trabajador produce más beneficio que el salario que recibe a cambio. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si en el sector servicios un camarero produce en un día de trabajo 500 euros trabajando en un gran restaurante, él va a recibir como sueldo ese día, pongamos por caso, 50 euros. Este es el plusvalor, el valor de más que el trabajador le da al capitalista en el capitalismo. Marx hablaba de esto en el siglo XIX, donde había un proletariado. Hoy día, algunos ya hablan no de proletariado, sino de precariado. Es decir, es un trabajador, es un asalariado que recibe un sueldo precario. Por eso también es entendible y comprensible que la plusvalía de las que reciben las empresas en nuestros días haya aumentado exponencialmente. Pero el capitalismo es un sistema también que necesita de crecimiento, necesita crecer constantemente. Es un sistema que no puede tener el dinero quieto. Necesita de una reproducción exponencial. Para eso surge la economía financiera, que es aquella economía destinada a la intensificación de la reproducción de esa plusvalía que tienen las empresas. Decimos que el capitalismo es el sistema, lo decía Marx, que más riqueza es capaz de generar. Otra cosa es el reparto equitativo, justo, de esa riqueza. Si bien es verdad que el Estado burgués liberal del siglo XIX se preocupó por el reparto justo de la riqueza, sobre todo presionado por la lucha sindical que se dio en el propio siglo XIX, en el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, el reparto justo de la riqueza es elevado a razón de Estado por aquello que se conoció como el Estado social o el Estado de bienestar, que se desarrolla en Europa Occidental, ya digo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este Estado obedecía también, el Estado social, obedecía también a razones estratégicas. No hemos de olvidar que estábamos en la Guerra Fría, que la Unión Soviética estaba enfrente y que todo era estrategia. El Estado social era capaz, fue capaz en su momento de posibilitar unas condiciones de vida para la propia clase trabajadora de los países occidentales mucho mejor que la que en un momento dado pudieron tener las clases trabajadoras de los países socialistas o del telón de acero. La lucha de clases estaba así neutralizada en la Europa occidental. Pero ocurre que en 1989, con la caída de la Unión Soviética, este tipo de Estado, esta disposición estratégica del occidente capitalista enfrente o como confrontación con la Unión Soviética, se queda sin razón de ser ideológica, se queda sin su oponente. También ocurre que el capitalismo ya triunfante logra a partir del siglo XXI reducir los mecanismos de regulación estatales a su mínima expresión.
ya muy poca cosa regulaba el mercado. De esta manera suceden cosas como monstruosidades, podríamos llamar, como la creación por los bancos de la solvencia. Esto es, antes, vamos a ponerle antes, en los años 60, los años 70, antes, los bancos prestaban dinero a aquel o aquella empresa que tenía garantías de solvencia suficientes para devolver el dinero. Hasta hace poco, y debido a los privilegios que han tenido los bancos, se les ha permitido que las propias instituciones financieras crearan ellos mismos la solvencia con los préstamos que se apresuraban a conceder a gente, a personas, a empresas que no cumplían las mínimas garantías para después volver o devolver aquel préstamo que recibían. Esto es una de las, hemos dicho, monstruosidades que se han producido debido a los privilegios que la banca en el capitalismo triunfante ha adquirido. Es así que se produce la crisis de deuda que hoy tenemos, ya descrita por Marx como una crisis de endeudamiento que produce el colapso del sistema. Pero si el estado de bienestar, el estado social, se quedó sin su oponente y por lo tanto sin su razón de ser ideológica a finales del siglo XX, ocurre que el Estado ha salido al rescate de las instituciones financieras, de los bancos que se han caído, inyectando miles de millones para cubrir el vacío monetario producido por este colapso. De esta manera, si a finales del siglo XX el estado de bienestar se queda sin su oponente, a principios del siglo XXI se queda literalmente sin dinero, dado que el déficit, el endeudamiento público que el Estado necesita para mantener la sanidad, la educación, los servicios universales y de calidad que el Estado social mantenía, está prohibido. Ya un Estado no se puede endeudar, no puede tener déficit, dado que su dinero ha sido trasvasado fundamentalmente para salvar a la economía financiera. De esta manera, se produce el desmantelamiento progresivo del estado social de bienestar en nuestros días. Y también la incipiente aparición de la conflictividad social, de la lucha de clases que ya Marx describiera en su sistema. Es preciso volver a Marx para entender una época, que es la nuestra, en la cual es preciso volver a Marx para entender nuestra época, que de alguna manera vuelve a ser comunista, en el sentido de la adquisición de una conciencia de poseer unos bienes comunes que nos afectan a todos y de los que todos nos beneficiamos, que están hoy en día en serio peligro de extinción.